La verdad es que no tenemos una pregunta ni dos, tenemos bastantes preguntas acerca de esas prácticas de decoración del cuerpo y de la cara, del rostro, que la verdad cada vez se vuelven más habituales porque hay una tendencia a transmitir una imagen diferente, a veces una imagen atrevida, en nuestra sociedad. Es verdad que los piercing, los tatuajes se realizan sobre todo con fines más bien decorativos en esa búsqueda de identidad personal, como un modo también de expresarnos diferentes al resto, es decir, a reafirmar un poco nuestro individualismo. Pues vamos a hablar de estas técnicas de decoración corporal, de las que nos va a dar algunas razones Blanca Santos Alonso Burón, que es vocal de Demorfarmacia, del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Salamanca, y que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Blanca? Muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues encantada de poderte saludar y hablar de esto que es verdad, genera sobre todo para muchas personas que piensan en hacerlo, muchísimas dudas cuando se enfrentan a ello, y para otras muchas personas que son cuidadosas o miedosas de hacerse este tipo de maquillaje o de el pigmentado permanente o tatuajes, bueno, también lo ven con cierto, como pautas de cierto riesgo. Así que, sobre todo, estas técnicas de decoración corporal, Blanca, ¿en qué consisten? Bueno, primero vamos a hablar de dermopigmentación, que es lo que englobaría, por un lado, el maquillaje permanente y los tatuajes. Ajá. En ambos casos, es una técnica que implanta unos colorantes a través de la piel mediante unas agujas conectadas a un dermógrafo. La diferencia principal entre la micropigmentación o maquillaje permanente y el tatuaje es que el tatuaje se depositan estos colorantes en una zona más profunda de la dermis, ¿vale? En la dermis profunda, y permanecen para siempre. Sin embargo, la micropigmentación o maquillaje permanente se depositan los colorantes en la dermis media. Esto hace que, aunque se llame maquillaje permanente, no sea tal y dure, pues dependiendo de las personas, el tipo de piel que tengan y el colorante utilizado, pues pueden durar entre 6 meses y hasta 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces, lo que sí me gustaría, para que los oyentes vean un poco las diferencias entre unos y otros y los riesgos que puede conllevar el no hacer bien este tipo de técnicas, ¿no? Sí. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Porque en definitiva la finalidad que persigue una persona que se somete a un maquillaje permanente o a un tatuaje, la dermopigmentación, ¿qué busca? Pues en este caso, cuando estamos hablando de un maquillaje permanente, principalmente la finalidad es corregir algún tipo de imperfección que se pueda tener, como alguna asimetría, por ejemplo, en los labios, o aumentar su volumen. También se utiliza bastante para delinear los párpados, incluso para acentuar cejas, o personas que han perdido las cejas que puedan pintárselas, por así decirlo, entre comillas, y poder tener unas cejas de forma permanente, o por lo menos durante unos meses o 2 o 3 años. También se utiliza cada vez más, por ejemplo, en personas que han tenido que ser operadas y sometidas a una reconstrucción mamaria, se utilizaría esta micropigmentación o maquillaje permanente para la redefinición de la aureola mamaria. Bien. Y en este caso, por ejemplo, sería en el caso del maquillaje permanente. La finalidad de las personas que se realizan un tatuaje es totalmente distinta. En este caso, es una cuestión más estética, ¿no? Exactamente, es crear un dibujo permanente, una marca sobre la piel. Se realiza igualmente con una inyección intradérmica de los productos colorantes, y en este caso es una finalidad principalmente decorativa y estética, que cada vez además está más extendida en la población, independientemente del grupo poblacional y de la edad de la persona que se lo quiere realizar. Así es. Blanca Santos, ¿cuál es la evolución de la piel después de someterse a este tipo de técnicas? Bueno, pues la piel, evidentemente, al haber una inyección intradérmica, está afectando a la barrera protectora de la piel. Va a haber primero una fase de inflamación de esta zona que está siendo agredida, entre comillas, por este tipo de productos, produciéndose una vasodilatación de la zona que puede presentar un exudado, ¿no? Luego pasamos a una segunda fase de cicatrización, donde estos pigmentos que empiezan a tener un aspecto más oscuro, y se inicia la formación de una costra superficial. Yeah. Pasaríamos a una fase de epitelización, donde se redistribuyen las partículas del pigmento, para terminar ya en la renovación, la fase de renovación, que sería la reparación total de la dermis y la epidermis, donde el maquillaje
o el color que hemos puesto en el maquillaje tatuado ya se estabiliza y quedaría en su forma definitiva. Bien, nos hacíamos la pregunta de si realmente este tipo de prácticas pueden suponer un riesgo para la salud, así que ¿habría problemas derivados de las técnicas de la dermopigmentación? Pues sí, hay varios problemas que pueden derivarse de estas técnicas, y es por ello muy importante que la persona que quiera realizárselo se informe bien antes de las consecuencias que puede conllevar, ¿no? ¿Cuáles serían? Van desde una infección local, que en el caso de los tatuajes se produce entre el 10 y el 20% de los tatuajes van a provocar una infección bacteriana. Estas infecciones suelen ser de tipo Staphylococcus y también Streptococcus, y luego va a depender mucho de la higiene de la persona que tatúa y de la higiene de la persona que se va a tatuar, del material que se utiliza, por supuesto, de la técnica que se emplea y luego del sistema inmunitario de la persona que se va a realizar el tratamiento. Uh-huh. Y es por ello muy importante también cumplir adecuadamente unos cuidados posteriores de la piel. Eso en cuanto a las infecciones locales. Sí. Puede ser mucho más grave y pueden haber infecciones a nivel sistémico, que son las que pasan ya a través de la sangre y se redistribuyen por todo el cuerpo, y ahí ya estamos hablando de infecciones tipo VIH, hepatitis B y C o virus del papiloma humano. Y suelen darse porque las medidas higiénicas de los utensilios que se han... con los que se ha hecho la práctica, ¿sí? Que se han utilizado, pues no era material desechable, no se han esterilizado adecuadamente y pueden tener restos de sangre de otro usuario, y entonces por eso es muy importante que el sitio donde se acude a realizar este tipo de técnicas que lleven bien y que las condiciones higiénico-sanitarias que establece la legislación vigente de cada comunidad autónoma. Uh-huh. Y dejando este asunto del maquillado, tanto permanente como de los tatuajes, para ir a los piercing, ¿qué sería un piercing? Bueno, en este caso el piercing es una técnica totalmente distinta que consiste en una perforación. Esa perforación se realiza con agujas o bien otros instrumentos punzantes y se realiza en la piel, en las mucosas o en otros tejidos. Y la finalidad que tiene es colocar en esa abertura que se ha realizado con estos objetos, realizar algún tipo de material o objeto decorativo, ¿no? Uh-huh. ¿Pueden generar generar problemas también? ¿Hay problemas de aquellas personas que se someten a la colocación de un piercing? Sí, primero va a haber problemas. La cicatrización es más larga y más costosa en el caso de los piercings que en el caso de la dermopigmentación que hemos hablado antes, y luego, por ejemplo, también el lugar anatómico donde se aplique puede haber muchas complicaciones infecciosas. En muchos casos son zonas de alto muy irrigadas o con terminaciones nerviosas, y pueden producir, por ejemplo, en las infecciones locales, va a depender del lugar donde realicemos el piercing. Por ejemplo, si se realiza en la zona un piercing oral, que serían los labios en la lengua, puede haber complicaciones desde hemorragias hasta también complicaciones en la mucosa bucal, alteraciones del gusto, hipersalivación, hasta dificultad para masticar y para hablar. El consejo en este caso, cuando ¿qué consejo podríamos dar? ¿Sí? El piercing oral, pues es que hasta que se realice la completa cicatrización del piercing, después de cada comida tiene que hacerse un enjuague antiséptico, evitar el alcohol, evitar las comidas picantes o muy calientes, y también el sexo oral. Todo esto debe tenerse en cuenta durante todo el tiempo de cicatrización del piercing, hasta que no esté totalmente cicatrizado. Es una zona muy delicada de la lengua, con una multitud de bacterias de forma natural y que con alto riesgo de infección. Así pues, en el caso, por ejemplo, de ¿sí? la zona facial, si fuese un piercing que se va a realizar en la oreja, en la nariz o en las cejas, aquí hay menos irrigación sanguínea, pero sin embargo son zonas que tienen muchas terminaciones nerviosas y puede haber una alta pérdida de sensibilidad de estas zonas. Uh-huh. Se han dado casos incluso en los piercings nasales de gente que ha tenido necrosis del tabique nasal, y en las cejas, por ejemplo, puede haber hasta una infección de la órbita ocular. Por lo tanto, son zonas extremadamente delicadas, y el consejo en este caso es que durante todo el proceso de cicatrización el piercing se lava a diario con una solución salina o con clorexidina, y por supuesto no maquillarse la zona donde ha sido perforada, pues si es en las cejas, pues
o en los párpados, pues no maquillarlo. Nos vamos en busca ya de las noticias. Nos quedamos hoy con esas aclaraciones que nos han posibilitado Blanca Santos Alonso Burón, vocal de Dermofarmacia, en este espacio de Nutrición y Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos posibilitan, digo, sobre todo, el que ustedes tomen las precauciones pertinentes referidas a estos hechos. Nos vamos a las noticias y enseguida volvemos en 5 minutos. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.